Tenemos el gusto de presentarles el día de hoy en Entrevistas Cascabel al doctor Henry Llanes, con quien vamos a conversar detenidamente, dentro de lo que nos da el tiempo, sobre la demanda constitucional presentada en torno a las reformas tributarias que quitan derechos a las personas de la tercera edad y por ende a discapacitados. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, un gusto saludarle a usted y a la audiencia. Muy amable por la invitación. Partamos de un criterio constitucional que es el que debe prevalecer en todo, porque en términos de jerarquía la Constitución está sobre toda norma, ¿no? Entonces el artículo 37 dice de la Constitución de la República que se refiere a la sección de adultas y adultos mayores. Entonces el artículo 37 dice: el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos. Los menciona en el numeral quinto, dice excepciones en el régimen tributario. Entonces esta definición no dice parcialmente se otorgará excepciones al régimen tributario, no se dice aquí las excepciones tributarias se las determinará a través de ley, es así tácita, explícita, ¿no? Excepciones en el régimen tributario. Y usted sabe que el régimen tributario comprende impuestos, contribuciones y comprende tasas, ¿no? Municipales, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que dice la Constitución, prácticamente los adultos mayores, que son personas mayores de 65 años, ¿no?, deberían estar exentas del pago de los tributos, ¿no? Entonces, y lamentablemente aquí se viene cobrando ese impuesto, ¿no? Es decir, incumpliendo lo que define la Constitución de la República desde el año 2008 a la presente fecha, ¿no? Doctor, ¿cuáles son específicamente los puntos de la demanda contencioso constitucional? Nosotros demandamos el retraso en la devolución del IVA a las personas adultas mayores, porque esos retrasos, dependiendo de las personas, van unas de 6 meses, 8 meses, 10 meses y hasta un año, ¿no? En mi caso, cuando yo presenté la acción de protección ante un juez en Pichincha, por ejemplo, nosotros la presentamos en agosto, septiembre por ahí, y yo tenía retraso de 6 meses, ¿no?, en la devolución del IVA, y de manera que cuando se dio la audiencia ya en enero, prácticamente seguían manteniéndose esos mismos 6 meses de retraso en mi caso. Ya. Y entonces, a pesar de que al juez le fundamentamos la acción de protección, sin embargo el juez prácticamente se lavó las manos. En el Ecuador, lamentablemente, en el sistema judicial, con excepciones de jueces que seguramente sí tienen la preparación, sí tienen la formación, ¿no?, y tienen la experticia, ¿no? Si son gente formada, digo usted, en la teoría del derecho y el debido proceso, seguramente los hay jueces en esa línea, pero hay otros que son bien mediocres, ¿no? La demanda estuvo dirigida únicamente al asunto de la devolución del IVA o a todo el universo de beneficios que se le ha restado a las personas de la tercera edad. No, solo al retraso nomás, solo al retraso, porque de enero acá, que nosotros ya tuvimos la primera audiencia ante el juez, también paralelamente se hacen modificaciones en el ámbito administrativo sobre los gastos que vienen realizando, sobre los gastos que son objeto de devolución, así se llama ese cuadro, gastos de devolución de las personas de la tercera edad. Entonces sucede que a partir de enero empezaron a llamar varias personas de que ya no consta la devolución, por ejemplo, sobre lo que es los gastos en compra de combustibles, en comunicación, sobre todo uso de la telefonía celular, el tema de transporte, el tema de cultura, el tema de que en el gobierno anterior también se incluía lo que son la alimentación para las mascotas, ¿no? Y entonces el gobierno, Francisco Briones, como director del Servicio de Rentas Internas, sí tuvo la película clara, ¿no? Porque usted sabe que la economía se desarrolla, la producción se dinamiza a través del consumo, porque si no hay consumo en la producción, las empresas se paran y terminan cerrándose, ¿no? Entonces la entendió la entendió porque yo me entrevisté con él en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Y tenía un buen equipo de colaboradores. Entonces él sí la entendió de que al ampliar el consumo, eso tiene mucha incidencia en el desarrollo de la producción, de la economía, en fuentes de trabajo, en pago de impuestos, en una serie de cosas, ¿no?, que tienen que ver con el ámbito económico. Y entonces él sí tuvo la inteligencia para entender de esa manera las cosas. Entonces, en este gobierno, que ha maltratado terriblemente a los jubilados, a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, entonces tiene una enorme incidencia social la pensión jubilar del jubilado. Por eso es la ayuda para los hijos o para los nietos, ¿no? Doctor, entonces podríamos decir de que esta restricción de derechos en cuanto a devoluciones
afectaría directamente o crearía un impacto económico en el adulto mayor y sus familias con la eliminación y reducción de esos beneficios. Claro, porque esa afectación de derechos, hay una restricción clarísima de derechos, ¿no? Y nosotros pusimos en conocimiento, una vez que el juez nos negó, apelamos ante la Corte Provincial de Pichincha, pero estos jueces inútiles también de la Corte Provincial se ratificaron lo del juez. Estos jueces, como digo, nos negaron, también se ratificaron, estos jueces de la Corte Provincial de Pichincha se ratificaron a lo que dictaminó el juez de primera instancia, y entonces nosotros interpusimos una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional ya directamente, porque hay que agotar ese procedimiento, ¿no? Claro. Entonces la Corte Provincial tiene que remitir todo el expediente, y además tiene un plazo de 5 días, ¿no? Nosotros ya son con esto la tercera semana de que le presentamos a la Corte Provincial esa acción extraordinaria de protección, y estamos esperando que la Corte Constitucional nos notifican, o sea, indique el juez ponente y el número de registro para poder intervenir en esta causa, ¿no? Doctor, ¿cuál es la argumentación que dan el juez de primera instancia y los jueces de alzada para negar la petición? Que supuestamente el gobierno viene cumpliendo con la devolución del IVA, que se viene cumpliendo de acuerdo, que se viene cumpliendo con la normativa, o sea que no hay motivo para que los adultos mayores hayan presentado una acción de protección. Eso es en esencia la sentencia del juez. ¿Y ustedes no ampliaron la demanda a la eliminación de los otros beneficios? No, porque no sabíamos, porque si hubiésemos sabido de que el gobierno, mediante esta acción administrativa de modificar el cuadro de los gastos de devolución del IVA a las personas adultos mayores, también le hubiésemos incorporado en la demanda de inconstitucionalidad también ese hecho. Entonces ya está en curso la demanda, cuando el gobierno en enero de este año incluyó esa reforma para seguirlos perjudicando a las adultos mayores y no devolverles el IVA, ¿no? ¿Qué opciones habría de presentar otra demanda en ese sentido, ya como una acción de protección? ¿Tendría que empezar desde abajo otra vez? Sí, porque también no le fundamentamos, como era el retraso, no le fundamentamos esto de que las personas adultas mayores están exentas del pago de los tributos, ¿no? Entonces, de todos modos, yo le voy a enviar un oficio a la ministra de Economía y Finanzas y a la directora de Servicios de Rentas Internas, en la que le voy a hacer una pregunta. Y si la Constitución exonera del pago de tributos a las personas adultas mayores, ¿en qué normativa ellos se basan para cobrar los impuestos, ¿no? Y que eso me sirva a mí de raíz, ¿no? De base para, entonces, más bien, plantear una demanda de inconstitucionalidad, pago de los tributos de los adultos mayores, en vista de que están exonerados, ¿no? Y justo, ¿no? Si toda la vida han trabajado, si toda la vida han generado bienes y servicios, si toda la vida han contribuido al desarrollo, al progreso, ¿no? Y el dinamismo de la producción, de la economía, el pago de impuestos para financiar el presupuesto. Entonces, justo que tengan un reconocimiento en el último cuadrante de su vida, ¿no? Para que vivan tranquilos y puedan morir tranquilos también, ¿no? Sin estos sobresaltos de que le está faltando el dinero para vivir esta vida última. Estos hechos de limitar, de quitar exoneraciones establecidas por Constitución en favor de la tercera edad y en favor de discapacitados, ¿qué mensaje da a la ciudadanía? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno nacional hizo aprobar, a mí me parece un acto irresponsable, ¿no? Quiso aprobar una proforma presupuestaria de 46,000 millones de dólares y solo 27,000 millones estaban financiados, solo 27,000 millones, ¿no? Y 19,000 millones de dólares no estaban financiados. Y entonces lo que está haciendo el gobierno es raspando la olla, ¿no? Para poder financiar su presupuesto. Y seguramente estas son parte de la gobernanza del Fondo Monetario Internacional con nuestros países, ¿no? Y del Banco Mundial, porque ellos son los que gobiernan. Seguramente por ahí están las recomendaciones de que se suprima, que se restrinja la devolución de pago del IVA, porque en este caso lo del IVA no es de impuesto a la renta, no son otras cosas, ¿no? Claro. Se viene haciendo. Y entonces yo creo que es por ahí. El gobierno decía hace poco que ha devuelto 130 millones de dólares. Eso no es ningún argumento sólido para que diga que está cumpliendo. El tema es de que la devolución seguramente estará por 400 o 500 millones de dólares, que es lo que tiene que hacer el gobierno a los adultos mayores, porque adultos mayores a la fecha son 670,000 ecuatorianas, ¿no? Es decir, es una población bien grande, ¿no? Entonces digo a usted
Sí, 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 670.000 consumen diariamente, mensualmente, bienes y servicios, ¿no? Entonces la devolución debe significar, como digo, 200 o 300 o 400 millones de dólares que mensualmente tiene que devolver. Es decir, esa plata no es del gobierno. Pero nosotros sospechamos de que el gobierno, en los retrasos que se vienen dando, es que se toma la plata que tiene que devolver para financiar su presupuesto, ¿no? Y ahora con estas restricciones ya lo hace para ya no devolver. Por ejemplo, digo usted, había personas que recibían $100, 120, 130, 140, porque la devolución más o menos es hasta un 30% del salario básico unificado. 145,5 dólares es lo que el gobierno puede devolver máximo en lo que es el IVA, de acuerdo al reglamento, el reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario interno, que a propósito dice 60 días que debe tardarse en devolver el IVA a las personas adultas mayores y 90 días para las personas que sufren discapacidad. Ya. Entonces, debería ser al revés y los tiempos deberían ser menos, ¿no? Deberían ser máximo un mes, ¿no? Todo está automatizado y eso yo creo que eso es una de las reformas que hay que hacer o recomendar al gobierno que la haga. Todo es computarizado, nada es manual. Así es, y va directo a la cuenta corriente. Claro, e inclusive ya la codificación de los datos para la devolución del IVA va en la factura. En la factura va el monto, la compra, va la fecha y más abajo ahí consta lo que es el IVA, que es lo que tendría que hacer el gobierno. Todas las facturas se tienen que estar automatizadas y de manera automática también tiene que ser devuelto el impuesto. Doctor, estaremos pendientes del curso que tome esta demanda porque pensamos de que existen otra serie de elementos en torno a la eliminación de beneficios en cuanto a tributos que tiene la tercera edad y los discapacitados. Existe por ahí no solamente la eliminación de renglones dentro de lo del IVA, existe eliminación de impuestos a nivel municipal y existen una serie de beneficios que se han retirado a discapacitados para ver si es que se da algún momento dado una especie de una agrupación que defienda esos derechos de modo permanente. Le agradezco profundamente, doctor. Sí, nosotros estamos esperando que se dé esta convocatoria de la Corte y luego vamos a presentar una demanda global en lo que tiene que ver con la devolución de los tributos. Entonces partiremos de lo que dispone la Constitución y a partir de allí haremos nuestra fundamentación para definitivamente las personas adultas mayores no se les obliga a seguir pagando los tributos a nivel del consumo de bienes y servicios. Así que vamos a estar en esa línea, nosotros vamos a estar, yo estoy en esa causa y ya veremos qué nos depara los próximos días para hacer incluso mucho más eficaces, mucho más eficientes en esta reclamación que es parte de un derecho que es justo, ¿no? Y que no se tiene que abusar y que no se tiene que maltratar a la gente, ¿no? Tanto a los adultos mayores como a sus familias. Así que nos estaremos comunicando, estimado amigo. Muy amable, doctor. Gracias. Que tenga un muy buen día. Estuvo con nosotros el doctor Henry Llanes sobre el tema de la eliminación de los beneficios en la devolución de IVA a los adultos mayores y discapacitados. Gracias, doctor.